Hola, ¿qué tal? Soy Diana Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAL. Hago parte del curso de Sociología y ya estamos en la fase final y para este momento había que seleccionar o elegir un documental para el cual he seleccionado El Corral. De hecho, El Corral es una comunidad indígena cerca de la zona de Atacama, precisamente para los lados de Chile más precisamente. Y quedé un poco como impresionada de leer o de investigar un poco acerca de estas comunidades porque literalmente los remota uno totalmente al pasado, a cómo vivían precisamente estas personas, cuál era su actividad económica, cómo se desarrollaban, cuál era su cultura, cuál era su método de aprendizaje, cómo vivían en ese momento y cómo todo empezó a cambiar, ¿sí? Como de pasar a tener muchas actividades de un modo muy natural, muy tradicional, pasaron a tener actividades pues ya como más tecnológicas y esto ha causado un impacto muy significativo en esta comunidad. Pero devolviéndonos un poco a cómo eran en ese momento, El Corral era un lugar donde precisamente su nombre es originado precisamente porque estaba rodeado de muchos árboles, entonces de ahí proviene su nombre. Era una comunidad conformada por muy pocos habitantes, y precisamente esto hizo que aunque eran muy pocos habitantes, rápidamente empezaron a procrearse y sus familias eran muy numerosas. De hecho, la actividad de ellos era la crianza de sus hijos y los cultivos, tenían cultivos cultivaban sus propios alimentos, a esto también cultivaban las ovejas, que de hecho pues de ahí sacaban el queso, las pieles, las lanas de estas ovejas, con esto mismo construían sus propias ropa, pero sus familias empezaron a crecerse y a hacerse muy numerosas y empezaron a ver la necesidad de que necesitaban un lugar donde sus hijos pudieran ir a tener información, así que ahí más o menos para la década de los 40 construyeron su primera aula. Esta construcción pues por supuesto la hicieron de los mismos materiales que ellos tenían en ese momento, ¿verdad? Que era precisamente como la paja, la madera y el barro. Construyeron algo muy sencillo, pero era un lugar que según alguna de las ancestras que habitan en ese lugar dice que más o menos llegaron a esa escuela un promedio de 130 entre niños y jóvenes, es decir que era una población que creció rápidamente y pues de hecho era un lugar donde sus hijos iban a adquirir un poco de conocimiento. Ya todo empezó a cambiar, luego empezó también el tema de que cuando les llegó, esto me pareció un dato muy curioso, porque ellos dicen que todo empezó a cambiar de una manera muy significativa desde el momento en que llegó la radio, ¿sí? Luego llegó la televisión. ¿Y qué ocasionó esto precisamente en ellos? Que ya las actividades que ellos tenían, que era de una manera muy natural, donde cultivaban su tierra, labraban su tierra, los juegos, todo lo que hacían eran de una manera natural, ahora empezaron a haber unos distractores que hacían que la vida de ellos fuese muy diferente. Y en cuanto a la labor, en cuanto al trabajo que ellos desempeñaban, pues llegaron ya nuevas personas a esa región, personas que digamos en ese sector, en el Corral también había o existe una mina de oro. Por supuesto esto hizo que otras personas vinieran y querer tomar sus terrenos para empoderarse de eso. Entonces para los habitantes, para los originarios del sector, ellos aún conservan sus tradiciones en cuanto a que, por ejemplo, para el procedimiento del oro lo hacen a través de un molino, es decir, de una manera muy manual. En cambio, las nuevas personas que compraron esos terrenos pues ya lo hacen de una manera muchísimo más industrial, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, ellos aún también lo que es el trigo lo procesan de una manera muy manual. Entonces vemos cómo a través del tiempo, de hecho esto es lo que nos brinda o nos permite precisamente la sociología, que nos permite poder realizar